muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que nos guíes y nos muestres tu palabra, de la manera en que inspiraste a aquellos hombres que escribieron las Escrituras. De esa misma manera, ilumínanos. Tú eres quien iluminas el camino, y tú eres quien iluminas nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, enséñanos la palabra, y que en esta mañana podamos salir de este lugar pensando diferente, considerando lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren comunicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Dale gracias al Señor por estar aquí, ¿verdad? Gracias al Señor por estar aquí. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor. El Señor es bueno. Y quiero decirle que muchas veces entre más cosas suceden, entre más pruebas vienen a la vida, como que también el Señor más nos bendice para darnos saber que Él está con nosotros en cada momento. Hoy es un nuevo día, es el día que el Señor ha hecho, es un día para dar un paso más de fe, es un día porque Dios está moviendo y Dios nos está llamando a cosas más grandes. Dios nos está llamando a cosas importantes en la vida, cada uno de nosotros. Así de que el día de hoy vamos a comenzar esta nueva serie. Vamos a comenzar la nueva serie en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, sí. Déjeme decirte que este no solamente va a ser otro estudio bíblico más. Quiero que entendamos que este va a ser un viaje de poder, del poder que Jesús, que vamos a poder ver el poder de Jesús a través de este estudio de Marcos como quizás nunca lo hemos visto en nuestra vida. Vamos a ver ciertas cosas que tal vez hemos pasado por desapercibido. Vamos a ver ciertas cosas que nos van a ayudar a entender la voluntad de Dios en nuestra vida, pero también vamos a aprender a ver cosas que tal vez no las hemos considerado antes. No hemos visto a aquel Cristo lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión, como lo vamos a ver en el libro de Marcos. Así que nuestro tema para el año 2025, nuestro tema, lo hemos mencionado desde el principio del mes de enero, ha sido ser la iglesia. Pero ¿cómo podemos nosotros verdaderamente ser la iglesia si no muchas veces conocemos a aquel que es la cabeza de la iglesia? Es importante que conozcamos a aquel que es la cabeza de la iglesia. Y es por esa razón que nos vamos a sumergir en el Evangelio de Marcos para conocer más a Jesús, para aprender cómo seguir a Jesús e incluso para aprender a vivir como vivió Jesús. Es el deseo de Dios y debe de ser el deseo dentro en lo profundo de nuestros corazones, queridos hermanos, que al abrir las páginas de la palabra de Dios en el libro de Marcos, que cuando nosotros abramos cada una de esas páginas y las leamos, podamos ver a Jesús en cada una de esas páginas. No que solamente nos vayamos de este lugar con información, pero que podamos comprender quién realmente es Jesús, para que nosotros podamos comprender profundamente cada semana lo asombroso, lo misericordioso, porque Jesús es asombroso. Jesús es misericordioso. De hecho, dice la palabra de Dios que usted y yo estamos en este lugar por la misericordia de Dios. Que si no fuera la misericordia de Dios, ya nos hubiera pasado algo. Estamos por la misericordia de Dios y que nosotros podamos compartir cada una de estas cosas con aquellos que desean tener nuevos comienzos en su vida. El Evangelio de Marcos nos va a ayudar a comprender y a seguir el ejemplo de la gracia, el ejemplo de la compasión. Si hay una cosa que necesitamos los seres humanos hoy en día más que nunca, es la compasión. Es la compasión, porque muchas veces nosotros nos olvidamos la compasión que Dios ha tenido con nosotros.
y nos olvidamos de poner en práctica esa compasión para con dentro de nuestras familias. Nos olvidamos a no somos compasivos muchas veces con otras personas que nos encontramos en la calle, y muchas veces no somos compasivos dentro de la iglesia o dentro de nuestras propias familias. Vamos a aprender qué es lo que Jesús nos enseñó a través de este estudio. Vamos a estar varias semanas en Marcos aprendiendo la gracia y la compasión de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? ¿Por qué escogimos el Evangelio de Marcos? Porque vivimos en un mundo, y quiero que me escuche bien a esto, porque vivimos en un mundo en el que la fe se ha convertido en solo palabras. ¿Se ha escuchado usted muchas veces cuando las personas dicen, oh, yo tengo fe? Hay personas que dicen, yo ni necesito ir a la iglesia, yo tengo fe. Porque la fe se ha convertido muchas veces en palabras, y pensamos que porque lo decimos de palabra ya tenemos fe. Pero la fe realmente es mucho más que solamente palabras. Para muchos pueden ser ideas, para muchos pueden ser doctrinas o debates, pero el Evangelio de Marcos nos va a recordar que el cristianismo no se trata solo de palabras. El Evangelio de Marcos es tan precioso que nos va a enseñar que el cristianismo, ojo con esto, el cristianismo es fe en acción. Si nosotros decimos tener fe, es importante que sepamos cómo actuamos. Es importante que sepamos cómo vivimos. El cristianismo es fe en acción. Se trata de seguir a Jesús con nuestras manos y servir a Jesús con nuestras manos, seguirlo con nuestros pies y vivir nuestras vidas entregadas a Jesús. Existen 4 evangelios. Existen 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y ustedes dirán, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Que hay diferentes evangelios? No, los 4 evangelios los llamamos de esa manera porque cada evangelio tiene una perspectiva diferente y un propósito diferente dentro de la Biblia. Existen estos 4 evangelios por 4 diferentes propósitos, uno a la vez. Vamos a poner uno a la vez. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, pero fue escrito directamente para ministrar a los judíos. Y en el Evangelio de Mateo, cuando usted lo va leyendo, usted se va dando cuenta que fue escrito directamente a los judíos. No quiere decir que no es para nosotros, sí lo es. Pero el propósito principal de Mateo era captivar la atención de la audiencia judía. ¿Por qué? Porque la audiencia judía necesitaban estar seguros que Jesucristo, el que había muerto en aquella cruz, realmente era el Mesías. Y entonces el Evangelio de Mateo se dedica constantemente a decir, y cumplió esta profecía, y cumplió aquella profecía. Entonces Mateo escribió para una audiencia judía con el propósito de mostrar a Cristo como el Rey, el Mesías de los judíos. El siguiente Evangelio, Lucas, fue escrito a los griegos. ¿Por qué? ¿Por qué fue escrito a los griegos? Porque constantemente el Evangelio de Lucas muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes lo que los griegos normalmente, parte de la mitología griega, es que los griegos pensaban que los dioses del Olimpo bajaban? Y cuando los dioses del Olimpo bajaban, los dioses del Olimpo escogían esposas entre los humanos. Y entonces nacía un hijo que era mitad Dios, un demigod o un demidios, que eran mitad Dios, mitad hombre. Entonces Lucas dice, les voy a escribir a los griegos para que vean que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios también, es Dios mismo. Y entonces Lucas le escribe a los griegos para que vieran que él era el Hijo perfecto del hombre o el Hijo perfecto de Dios. Luego tenemos el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, es un evangelio que Juan lo escribió, fue el último de los evangelios y lo escribió para todos. ¿Para qué? Para mostrarnos que el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, es Dios mismo. Pero entonces nos queda el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a estar estudiando. El Evangelio de Marcos fue, ¿por qué? ¿Qué pasa con Marcos? Marcos no escribía a los judíos religiosos o a los griegos intelectuales. Marcos escribió a los romanos.
Recuérdense que habían 3 culturas en el tiempo que se escribieron estas cosas. Las culturas que sobresalían eran 3 principales. Eran los griegos, eran los judíos y eran los romanos. Y Marcos le escribe a los romanos. Y cuando Marcos escribe a los romanos, el evangelio de los romanos es el evangelio de acción. Es el evangelio de acción. ¿Por qué? Porque los romanos estaban en eso. Los romanos estaban en servir, los romanos estaban en actuar. Entonces tenía que ser un evangelio que fuera un evangelio de acción. Y los romanos eran gente de poder, los romanos eran de acción, de movimiento. Los soldados eran constructores, eran conquistadores. No les interesaban las genealogías. Por eso es que los romanos no iban a leer Mateo ni iban a leer Lucas, porque no les interesaban las genealogías. Les interesaba a ellos, querían ver el poder. Querían ver el resultado. Y cuando Marcos escribe su evangelio, Marcos se enfoca en el resultado y en el poder que Cristo tenía para hacer milagros, para sanar enfermedades, para sacar demonios. El poder que Cristo tenía sobre todo lo que existe en el universo. Y cuando nosotros vemos el evangelio de Marcos, es importante que nosotros entendamos que Cristo tiene el poder sobre todo, que no hay absolutamente nada en nuestras vidas. A veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a ahogarnos en un vaso de agua, ¿sí o no? Es más, de café. Pero nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Y de hecho dicen las estadísticas que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos. El 85% de las cosas por las que yo me preocupo son cosas que nunca van a suceder. A veces nos preocupamos, a veces nos estresamos, a veces nos afanamos, a veces nos llenamos de tensión o a veces incluso nos desesperamos. Nos desesperamos porque quisiéramos tener control de las cosas de la vida. Y se nos olvida de que Cristo tiene el poder para cada una de las situaciones que nosotros experimentamos en la vida. Y eso es lo que en Marcos se enfoca. Marcos se enfoca en los resultados. Marcos se enfoca en el poder de Cristo. Y eso es exactamente lo que Marcos ofrece. Este evangelio de Marcos, por lo tanto, dijimos anteriormente, no se trata solo de palabras. ¿Ha conocido usted muchas personas que dicen ser cristianos, pero que viven sus vidas muy diferente a lo que dicen ser? Quizás usted no los ha conocido, porque aquí en esta iglesia no hay nadie así. Aquí nunca viene nadie así. Pero una de las cosas importantes, mis queridos hermanos, es entender que el cristianismo no son puras palabras. Dicen por ahí un dicho que las palabras que se las lleva el viento. Pero tus hechos, tus acciones marcan la vida de las personas. Tus hechos, tus acciones en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en la comunidad, donde quiera que tú vives, tus acciones dicen más que tus palabras. No importa cuánto digas tú ser o lo que digas tú ser, si tus acciones no reflejan tus palabras, entonces no estás siendo sincero, no estás siendo verdadero a ti mismo y mucho menos a Dios. Cuando hablamos del evangelio de Marcos, el evangelio de Marcos no se trata solo de palabras, se trata de un cristianismo en acción. Es más, el evangelio de Marcos, como era escrito a los romanos, constantemente Marcos se vuelve a enfocar en servir. Vivimos en un mundo donde nosotros siempre escuchamos que la gente dice, qué suave que los sirvan a uno. Es que si otros te sirven, si otros te ayudan, es porque tú tienes un estatus más alto que ellos. Y el evangelio de Marcos, Cristo les dice constantemente en este evangelio, Marcos se enfoca en decirles, no vine a ser servido, ¿vine a qué? Vine a servir. Entonces, parte de este evangelio es enseñarte a ti a que imites lo que Cristo vino a hacer también. Tú no fuiste enviado a ser servido, tú fuiste enviado a servir. Y te hago la pregunta, ¿qué tanto sirves tú en tu casa a tu familia? No, yo vine para ser servido a mi casa. No, ¿qué tanto sirves a tu familia?
¿Qué tanto sirves a tus hijos? ¿Cuál es la idea que tiene tu esposa, tu esposo? ¿Cuál es la idea que tienen tus hijos de quién es papá, quién es mamá? ¿Cuál es la idea que tienen tus padres si tú eres hijo? ¿Eres una persona que viniste a servir a este mundo? ¿O eres una persona que quiere ser servido? Marcos se enfoca en el servicio, porque es escrito a los romanos. Los romanos sabían cómo servir, eran siervos, muchos de ellos eran esclavos dentro de los hogares. Marcos es el evangelio más corto, pero es el más lleno de acción. Solamente son 16 capítulos, pero es un evangelio lleno de acción. Marcos en su evangelio no pierde el tiempo, no hay una introducción larga, sino que Marcos llega directamente a lo que va. Dice, y llegaron las buenas nuevas. Y llegó Juan el Bautista, y llegó Cristo. Inmediatamente usted ve la acción en Marcos. Jesús salta directamente a su ministerio en Marcos, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, proclamando el reino de Dios con poder. Si Mateo es una genealogía detallada, si usted lee Mateo, no se desanime con el primer capítulo, porque le va a dar 14 generaciones de genealogía, porque era escrito a los judíos. Para los judíos era importante de dónde venía su descendencia. Y Mateo muestra que Jesús tenía el derecho al trono de David. Lucas muestra otra genealogía también. Y la genealogía que muestra Lucas era para saber que también Cristo venía de la genealogía de David, pero por el lado también de María. Y cuando llegamos a Marcos lo podríamos ver como un documental de ritmo rápido, esos documentales rápidos, llenos de energía, llenos de movimiento. Y es por eso que en Marcos la palabra y rápidamente o inmediatamente aparece más de 41 veces en el Evangelio de Marcos. Más de 41 veces. Y entonces, es como cuando alguien le dice a usted, ¿y entonces qué? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y entonces, o sea, está esperando acción. La palabra griega ahí es la palabra eutus, que significa inmediatamente o inmediato, y aparece por lo menos 41 veces en Marcos. Noten una cosa bien interesante, que en Mateo solamente esa palabra aparece 5 veces. En Lucas aparece una sola vez, y en Juan aparece solamente 4 veces. Pero en Marcos, ¿cuántas veces aparece? 41 veces. Es porque el evangelio de Marcos era un evangelio, estamos hablando de fe, estamos hablando de servir a Dios, vamos a movernos, vamos a hacerlo, vamos a entrarle a esto. Entonces, ¿por qué Marcos usa esto inmediatamente con tanta frecuencia? Porque Marcos es un evangelio del ritmo rápido, escrito a una audiencia romana que valoraba la acción, valoraba la eficiencia. Acción, no solo palabras. Mis queridos hermanos, Dios quiere que seamos cristianos de acción y no de palabras solamente. Es más, mejor no le digas a alguien que eres cristiano y te comportes de una manera como que no lo eres, porque a veces damos un mal testimonio. El evangelio de Marcos es el evangelio de acción. Mis palabras son respaldadas por mis acciones. El uso repetido de esta palabra y entonces, e inmediatamente, e inmediato, impulsa la narración hacia adelante, mostrando que el ministerio de Jesús fue uno de constante movimiento. La vida de Jesús fue de constante movimiento. Era de constante movimiento porque había una urgencia. Y no sé si usted piensa en esto, pero yo pienso, hermanos, que vivimos en un mundo donde hay urgencia de muchas cosas. Existe la urgencia de poder nosotros ayudar a otras personas. Existe la urgencia de servir a otros. Existe la urgencia de respaldar a las personas que están necesitados. Existe la urgencia de ayudar al que está caído. Existe la urgencia de darle ánimo a las personas que se desaniman. Y sabe que a veces yo le digo a las personas, háganse un favor, ya dejen de escuchar noticias. A veces todo lo que usted tiene que hacer en este mundo es escuchar noticias para desanimarse. Me preguntaban el otro día unos hermanos, pastor, ¿y qué hacemos si aquí llegara la migración? Aquí no va a llegar nadie.
No, hermano, es que a veces nos preocupamos tanto cuando deberíamos de enfocarnos en cómo vamos a animarnos, cómo vamos a apoyarnos. El Evangelio de Marcos es cristianismo en acción. En otras palabras, actúa para ser compasivo, actúa para apoyar, actúa para animar, actúa para decirles a otros: Dios está con nosotros. Actúa de esa forma con tus acciones. Así que en Marcos, Jesús siempre estaba moviéndose, Jesús siempre estaba actuando positivamente, siempre trabajando, siempre mostrándonos lo que realmente significa ser parte de la familia de Dios. Es fe en acción. Y esto es exactamente lo que necesitamos hoy. No solo, de hecho, quiero compartir con ustedes esto. No solo necesitamos más información. Sí necesitamos aprender bien la palabra de Dios, pero no solo necesitamos más información. ¿Qué es lo que más necesitamos? Transformación. Dígalo conmigo: transformación. Porque hay muchas personas con la cabeza llena de información, pero nada de transformación. No, yo quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Quiero que Dios me transforme porque quiero demostrar con mis acciones que soy diferente, que pertenezco a Dios. No necesitamos escuchar solamente el Evangelio, sino que necesitamos ¿qué? Vivirlo. No necesitamos solo escuchar el Evangelio, necesitamos vivir el Evangelio. Que tú vivas lo que dices. Es que el Evangelio, nosotros no somos una religión, Nosotros somos un estilo de vida que Dios nos ha dado. Este es un estilo de vida. A mí me preguntan muchas veces: pastor, me han preguntado muchas veces: ¿y usted qué va a hacer si deja de ser pastor? Es que esto no es mi trabajo, este es mi estilo de vida. Esto es quien yo soy. Primero, soy cristiano sobre todo. Es mi vida. Entonces el Evangelio debemos de vivirlo. ¿Cómo lo vives tú cuando ves a una persona necesitada? ¿Cómo lo vives tú cuando ves a una persona que necesita un vaso de agua? ¿Cómo lo ves tú cuando ves a aquella persona que te ha ofendido? ¿Lo vives? Y si aquel que te ha ofendido lo ves con hambre, ¿le das un plato de comida? Y si aquel que te ha ofendido lo ves con sed, ¿le das un vaso de agua? Es que el Evangelio, a veces hablamos y hablamos, y yo conozco personas que son como cuchillito de palo, ¿verdad? Que no cortan pero mayugan, y no paran de hablarle a las personas, y les dicen y les dicen y les dicen de Dios. Pero hay personas que me han dicho a mí: es que fulano de tal me dice tanto de Dios, pero se comporta de una manera totalmente diferente. Y entonces no solo necesitamos escuchar el Evangelio, necesitamos vivirlo. No solo tenemos que hablar de la fe, tenemos que caminar en la fe. No le digas a las personas: ten fe. Vive la fe. ¿Qué tal cuando tú estás pasando los momentos difíciles? ¿Qué tal cuando tú eres el que estás pasando pruebas? ¿Qué tal cuando hay que predicarnos a nosotros mismos algunas veces? Ten fe, camina en la fe. Es por eso que Marcos es el Evangelio perfecto para nosotros en estos momentos. Porque ser la iglesia significa ser las manos y los pies de Jesús en este mundo. Así que preparémonos, porque durante las próximas semanas vamos a estar viendo a un Jesús no solo como un maestro, pero durante las próximas semanas vamos a estar viendo a Jesús como el rey, pero como el siervo, para que nosotros aprendamos a ser siervos, como siempre moviéndose, cambiando vidas, invitando a otros a seguir a Cristo. Este es el cristianismo en movimiento. Este es el Evangelio en acción. Este es Jesús como nunca antes lo hemos visto. Así que preparemos nuestro corazón. ¿Y qué nos dice Marcos? ¿Qué nos dice Marcos? Nos dice Marcos al principio, los primeros versículos de Marcos, lo tenemos en pantalla, pero si ustedes gustan, abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1. Y el primer versículo, inmediatamente, como Marcos es de acción, Marcos dice el comienzo. Aquí de una vez nos vamos a enfocar en el ministerio de Cristo, el comienzo de las buenas nuevas acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo
de Dios. Lo que Marcos nos muestra primero aquí es que va a la acción porque se enfoca primero en que si hay necesidad de buenas nuevas o buenas noticias. ¿A cuánto les gusta tener buenas noticias aquí? Es lindo tener buenas noticias, ¿verdad? Es por eso que le dicen a uno a veces, ¿qué quieres primero, la buena o la mala? No, dame la buena. Ya la buena me va a ayudar a amortiguar la mala, ¿no? Pero todos queremos buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces Marcos sabe que hay una necesidad de buenas noticias porque vivimos, hermanos. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo bastante oscuro. Vivimos en un mundo bastante oscuro. Y Marcos ve la necesidad de esas buenas noticias. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había estado esperando por un Salvador ya por muchísimos años. Y aún todavía ellos todavía estaban llenos, estaban siendo oprimidos. Estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y estaban siendo oprimidos por el pecado. Y los cristianos romanos, ¿qué? Los judíos estaban necesitados de buenas noticias. Y los cristianos que se habían convertido a Cristo, porque Marcos fue escrito más o menos en el año 60 después de Cristo. El Espíritu Santo impulsa a Marcos a escribir este evangelio cuando los cristianos en el año 60 estaban siendo perseguidos y estaban siendo ejecutados por el Imperio Romano por el simple hecho de ser cristianos. De hecho, aproximadamente en el año 60, 64, entre esos años, el emperador romano Nerón quemó Roma. ¿Se han escuchado esa historia alguna vez? Quemó Roma el emperador romano y quemó Roma para echarle la culpa. Es más, Nerón quemó Roma porque dijo, ya no tengo más espacio donde seguir construyendo. Y Nerón tenía que tener una excusa para quemar la ciudad y volver a reconstruir porque estaba metido en ese rollo de querer construir. Y entonces el emperador romano quema Roma y le echa la culpa a los cristianos, que los cristianos habían quemado Roma. Es cuando Pedro también escribe la primera carta de Pedro. Y es cuando el Espíritu Santo también impulsa a Marcos a escribir Marcos, porque los cristianos estaban anhelando buenas noticias. ¿Por qué? Porque estaban pasando persecución. Estaban pasando sufrimiento bajo el imperio de Nerón, quien los acusó falsamente de haber quemado la ciudad. Y entonces eran creyentes que estaban enfrentando peligro por su fe. Y en medio de sus luchas, Marcos les declara, es el comienzo de las buenas noticias. Es el comienzo de las buenas noticias. ¿Acerca de quién? ¿Quién es la buena noticia? La buena noticia, les dice, es Jesús el Mesías. La buena noticia es Jesús el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que a la necesidad que tienen muchos seres humanos, tristemente la mayoría del ser humano no entiende que la buena noticia es tan fácil de entenderla, pero tan difícil de aceptarla? Es simplemente entender que necesitamos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Y si tuviéramos a Jesús como el centro de nuestras vidas, muchas cosas cambiarían. Porque tú no te comportarías de la manera equivocada que muchas veces te comportas si tuvieras a Jesús como el centro de tu vida. Tú no pensarías de la manera equivocada en que muchas veces pensamos si tuviéramos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Nosotros haríamos las cosas diferente en la vida. Si Jesús fuera el centro de nuestras vidas, nuestra vida cambiaría, porque nuestras acciones serían hechas de acuerdo a lo que Jesús desea para nuestras vidas. Y el comienzo de las buenas noticias era acerca de Jesús el Mesías, le dice aquí en el versículo 1. La esperanza había llegado. Los cristianos que estaban siendo perseguidos ahora tenían esperanza. Tenían esperanza de que había algo bueno y positivo. ¿Esperanza en qué? Esperanza en Jesús. Desde el primer versículo Marcos muestra esto y les dice, estas son las buenas noticias. Significaba que venía un nuevo rey, Jesús. Y con un nuevo rey venía un nuevo reino. Y cuando hay un nuevo rey y un nuevo reino en tu vida, quiere decir que tú puedes tener un nuevo comienzo.
No sé cuántos de ustedes en algún momento han deseado tener un nuevo comienzo. En algún momento ustedes han cometido alguno de esos errores que ustedes dicen, ¿cómo quisiera volver atrás y hacer esto de nuevo? ¿Cómo quisiera volver atrás y volver a tener una oportunidad para no cometer aquel error que cometí? ¿Cómo quisiera es más, solamente quisiera volver a cuando tenía 20 años y mi vida cambiaría porque haría las cosas diferentes, dice uno muchas veces. Todos deseamos en algún momento un nuevo comienzo, un nuevo rey en tu vida, un nuevo reino en tu vida. Te pueden dar un nuevo comienzo. Y eso es lo que Marcos les está diciendo. Este es el comienzo de las buenas noticias, que si Jesús es tu rey y vives de acuerdo a su reino, tú tienes un nuevo comienzo para tu vida. Y muchas personas necesitaban en este momento que Marcos escribe esto, desesperadamente entender que ese día podían ellos comenzar un nuevo comienzo, como tú lo puedes hacer hoy en día también. Escuchar buenas noticias y saber que podían empezar de nuevo. No sé a cuántos de ustedes les gustaría que hubiera una maquinita del tiempo y que le dieran la oportunidad de meterse a la maquinita del tiempo para volver, ¿verdad? Eso nos daría esperanza, podemos hacer las cosas mejor. Pero entonces Dios envió a un mensajero para preparar el camino para aquel que venía a ser la esperanza para el mundo. Y ahí en Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3 nos dice, y el versículo 2 y 3, primero nos dice, vienen las buenas noticias. Puedes tener un nuevo comienzo, pero en el versículo 2 y 3 dice que ese nuevo comienzo tú no lo puedes tener si no tienes un corazón dispuesto. O sea que tu corazón tiene que estar preparado para recibir las buenas noticias. ¿Sí me doy a entender? Si vas a recibir las buenas noticias, tu corazón tiene que estar preparado. ¿Y quién prepara el corazón cuando Marcos escribe? Marcos dice, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. O sea que adelante del rey iban a mandar a un heraldo. Si usted entiende esto de los reinados, siempre que un rey iba a llegar, mandaban a un heraldo adelante, y el heraldo era aquel que decía, viene el rey, prepárense porque viene el rey. Y el heraldo llegaba con guardaespaldas y todo lo demás, ¿verdad? Llegaba con soldados. Y ese heraldo era Juan el Bautista, que venía proclamando, viene el rey, porque el rey que viene es el que te trae buenas noticias. Pero para que tú recibas esas buenas noticias, tú tienes que tener el corazón dispuesto para recibir las buenas noticias. Por lo tanto, necesitamos anunciarte, viene el rey, prepara tu corazón, porque solamente así vas a tener un nuevo comienzo en tu vida. Y era Juan el Bautista que venía preparando el camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Antes de que pudieran recibir las buenas noticias, sus corazones tenían que estar ¿qué? Preparados, si realmente querían un nuevo comienzo. Y no sé usted, pero si usted quiere un nuevo comienzo, usted tiene que preparar su corazón. Y cuando usted prepare su corazón, usted tiene que estar dispuesto a recibir las buenas noticias. ¿Quiénes las buenas noticias? Jesús. Y Jesús puede llegar a ser el centro de nuestras vidas. El mensaje, ¿sabe que el mensaje de preparar el camino? Este mensaje, vamos a ver el punto número 2. Este mensaje era bien directo. Este mensaje era bien directo. El mensaje que había para el que había que preparar el corazón, dice en el versículo 4, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea que vean usted lo que predicaba Juan. ¿Qué dice ahí que predicaba Juan? El arrepentimiento. Es una palabra no muy común hoy en día en nuestro vocabulario. Porque muy pocas veces nos gusta que alguien nos diga que tenemos que arrepentirnos. ¿Saben ustedes lo que significa arrepentimiento en la Biblia?
Lo que significa arrepentimiento en la Biblia es que yo iba hacia aquel lugar y me arrepiento y doy una vuelta totalmente al lado opuesto. O sea, arrepiéntete nos está diciendo de que Juan el Bautista les decía: ustedes van por mal camino, tomen el buen camino. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Jesús venía. Tenían que preparar el corazón, pero aparte de preparar el corazón, tenían que ellos tomar una decisión: no voy a seguir haciendo las cosas como las hago, las voy a hacer diferente. Eso es arrepentimiento. Y dice aquí que toda la gente de la región de Judea, de la ciudad de Jerusalén, acudían a Juan el Bautista. Cuando confesaban, pero vean ustedes lo que primero hacían. Primero confesaban sus pecados, o sea, se arrepentían. ¿Y qué hacían después de confesar el pecado? Se bautizaban, ¿dónde? En el río Jordán. Se bautizaban. ¿Por qué? El arrepentimiento tú lo haces en tu corazón. Es más, a mí me han preguntado muchas veces: pastor, ¿por qué usted no llama a la gente aquí al altar para que oren? Porque la Biblia nunca dice que debemos de llamar gente aquí al altar para que oren. Yo prefiero que usted se quede sentado donde usted está y que cuando yo oro, usted no tenga que pasar vergüenza de pasar aquí adelante y que usted pueda recibir a Cristo ahí donde usted está tranquilito sentado. Porque Cristo está dispuesto a entrar en su corazón, ya sea que usted venga aquí, ya sea que usted esté sentado allá, ya sea que usted esté en su casa. Cristo está dispuesto a ser su rey. Por eso es que muchas veces nosotros le decimos a las personas: si ahí donde usted está sentado, usted quiere abrir su corazón, porque la relación con Dios es una relación personal. Es una relación personal. Hay muchas personas que nunca entregan su vida a Cristo porque les da vergüenza pasar enfrente. Y simple y sencillamente, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una expresión externa del arrepentimiento, que mi arrepentimiento es entre mi persona y Dios. Usted le pide perdón a Dios. Ahora, el bautismo, que es lo que vamos a hacer aquí atrás el día de hoy a las 11, el bautismo, usted está expresando públicamente lo que ya pasó en su corazón. Entonces, lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, para que entendamos bien esto, él les estaba diciendo: hay buenas noticias. El rey viene. Y el rey que viene quiere que ustedes preparen su corazón para aceptar esas buenas noticias. Pero si ustedes aceptan esas buenas noticias, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse y decir: lo que hacía antes ya no lo quiero hacer más. Es decir, mi vida necesita cambiar, mis acciones tienen que cambiar. Pero cuando yo lo hago en mi corazón, el siguiente paso es hacerlo públicamente a través del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es simplemente una expresión externa de la transformación que ya sucedió en el corazón. Y entonces logramos entender que por eso es que se hacían estos bautizos en el río Jordán. Y nos dice aquí que Juan el Bautista no era uno de esos predicadores extravagantes, ¿verdad? Que les gustaba usar muchas joyas y muchos trajes caros de miles de dólares. Dice que él andaba con ropa, dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. No me vayan a esperar que me vista como Juan, ¿ok? El pelo de camello me va a picar. Y llevaba puesto un cinturón de cuero. Voy a parecer cazador si me he visto como Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que llevaba un cinturón de cuero y comía langostas. Casi me las como esas langostas, casi me las como cuando fui a Oaxaca, porque en Oaxaca sí tienen las langostas son los saltamontes. Y los chapulines, saltamontes, y en Oaxaca los venden ahí los venden en el mercado, y la gente dice que son muy ricos, pero yo dije: no paso, estoy a dieta de chapulines, ¿no? Y dice que él, eso era lo que comía, y comía miel. Era un hombre totalmente entregado a Dios para poder dar un mensaje tranquilamente, con un corazón tranquilo y sereno. Dice que, pero decía Juan el Bautista y predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo,
Es más, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu. Arrepentimiento, después de arrepentirnos, es cambiar de dirección, es bautizarnos. Pero esto tiene que suceder cuando yo preparo mi corazón para recibir las buenas noticias. ¿Y quién es el objeto de nuestra esperanza para concluir? El objeto de nuestra esperanza es Jesús, nuestro Rey victorioso. ¿Sabe usted que dice aquí, en el versículo 9, dice que en estos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán? Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu Santo lo impulsó al desierto y ahí fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Eso quiere decir que el que me trae las buenas nuevas es alguien confiable. Es alguien que venció a Satanás en las pruebas y en la tentación del desierto. Jesús venció. Eso me dice a mí que yo puedo confiar en aquel que me dice que Él es las buenas nuevas, Él es las buenas noticias, aquel que me dice que prepare mi corazón para recibirlo, aquel que me dice que tengo que arrepentirme, aquel que me dice que tengo que bautizarme. Me dice también con esta acción, me dice de que Él es confiable porque Él ya venció. Él venció estas pruebas, Él venció estas cosas, pero también me dice que Él me comprende. Porque Él fue tentado, dice el libro de Hebreos, tal y como cada uno de nosotros somos tentados, pero sin pecado. Pero Él comprende nuestras luchas, Él comprende nuestras pruebas, Él comprende nuestras dificultades. Jesús no vino como un gobernante poderoso, Jesús no vino como un líder rico, vino humildemente como uno de nosotros. Y se identificó con nosotros al ser bautizado en el Jordán. Inmediatamente cuando fue probado en el desierto, enfrentó la tentación al igual que nosotros, pero superó la prueba y obtuvo la victoria, lo cual nos da a nosotros seguridad en Cristo. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, solo quiero decirte esto: Jesucristo te entiende más de lo que tú puedes imaginar, porque Él también pasó esas cosas. Él también pasó dificultades. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Para concluir, Adán fracasó en el jardín, pero Jesús venció en el desierto. Israel fracasó durante 40 años en el desierto, pero Jesús permaneció fiel en el desierto. Si Jesús es tu Rey, si Jesús te ha dado un nuevo comienzo, definitivamente puedes confiar en Jesús. Quiero que entendamos que el Evangelio, las buenas noticias, no se tratan de esforzarte más, sino que se trata de confiar en aquel que ya venció. Porque muchas personas no damos nuestra vida a Dios, porque decimos: es que si doy mi vida a Dios, tengo que hacer. Y hay cierta verdad en eso. Pero lo primero que tienes que hacer es confiar en aquel que ya venció. El Evangelio se trata de confiar en el que venció. Jesús, por lo tanto, dice de que después, cuando encarcelan a Juan el Bautista, Jesús dice que encarcelaron a Juan en el versículo 14, y Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. O sea, ahora era el Rey anunciando las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. Se ha cumplido el tiempo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo es el tiempo para que tú prepares tu corazón? ¿Cuándo va a ser el tiempo para que tú abras tu corazón a las buenas noticias? Jesús dijo: se ha cumplido el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo para que tú digas:
yo voy a tomar esa decisión del arrepentimiento y cambiar mi manera de vivir, porque quiero tener una relación con mi nuevo Rey que me está dando un nuevo comienzo. Se ha cumplido el tiempo. Y cuando él decía se ha cumplido el tiempo, decía el reino de Dios está cerca, porque Dios encarnado estaba ahí. Y con tanto amor Jesús les decía, arrepiéntanse. Como cuando tú amas tanto a una persona y todo lo que quieres es que esa persona cambie. Y cuando quieres que esa persona cambie, tú le dices, por favor, solo cambia. Arrepiéntete y crean las buenas noticias. Y la pregunta es, ¿estás en busca de buenas noticias? Espero que sí. ¿Alguna vez has deseado un nuevo comienzo? ¿Y qué tal si estás abierto y preparado en tu corazón para ser parte del nuevo reino? Jesús dice, ha llegado el tiempo. La pregunta es si tú lo quieres. Él no forza su reino sobre nadie. Él es el Rey. Él es el Rey al que servimos. Pero tú tienes que voluntariamente preparar tu corazón para someterte al Rey. El Evangelio de Marcos nos recuerda que el cristianismo no se trata solo de palabras, es fe en acción. Y Dios quiere que tú actúes conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, estamos alegres de que nos tengas en este lugar. Danos, Señor, ese deseo fuerte en nuestros corazones de poder preparar nuestros corazones para el Rey que viene. De que nuestros corazones estén preparados porque estamos listos para recibir las buenas noticias. Las noticias de que tú nos amas. Las noticias de que tú nos cambias. Las noticias de que tú puedes ayudarnos a mejorar nuestras familias. Las noticias de que tú puedes ayudarnos a mejorar nuestras vidas individualmente. Tú solo quieres un corazón dispuesto y preparado para venir a un arrepentimiento y tener un nuevo comienzo. Señor, sabemos que no podemos volver al pasado, pero sí podemos volver a comenzar de nuevo. Y tú eres nuestro nuevo comenzar. Y si hay alguien en medio de nosotros que nunca le ha entregado su vida al Señor, ahí donde usted está de pie, todo lo que usted le tiene que decir al Señor es esto. Dígale al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero ser diferente. Y sé que para ser diferente, mi cambio tiene que empezar en mi corazón. Te entrego mi corazón. Acepto las buenas noticias, que tú viniste a morir por mí y a salvarme. Acepto las buenas noticias y te pido perdón por mis pecados. Hazme una nueva persona. Ayúdame a ser cada día mejor. Entra en mi vida, entra en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Padre, yo te pido que si alguien ha hecho esta oración, tú nos ayudes, Señor, a poder ayudar a aquellos que se han entregado hoy a ti.
Y aquellos que han querido volver a hacer un nuevo compromiso, ayúdanos, Señor, a poderlos guiar. Es en tu nombre que oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de quedar despedidos, vamos a tener un último canto en esta mañana. Y quiero que cuando entonemos este canto, que usted se vaya pensando en lo que meditamos hoy en la palabra de Dios. Él está ahí con las buenas noticias. Recíbelas. Dios bendiga.